Bienvenidos a este webinar de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia. Mi nombre es Elida Rodríguez, soy la secretaria general de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia de AMA y tengo el honor de, en representación de su presidente, nuestra querida doctora Mónica Ñáñez, y en nombre de toda la comisión directiva, darle la bienvenida al doctor Fernando Santana de la República de Chile, que nos hablará de un tema apasionante como es la longevidad saludable, con el tema de los ritmos circadianos, la nutrigenómica, la nutrigenética, y va a estar coordinado por nuestra directora, nuestra querida amiga Sandra Miranda, quien es la directora de la Comisión de Calidad de Vida y de Comunicación a la Comunidad. Bueno, Sandra, sin más, te dejo para que lo presentes al doctor, que muy gentilmente nos va a enseñar un montón de cosas que queremos saber con respecto a la longevidad saludable. Sandrita querida, adelante. Muy buenos días, muchas gracias. Tengo una emoción tremenda de estar en semejante lugar, en esta Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia que tanto amo. Em, y quiero, antes de presentar a nuestro super invitado, que tengo hasta piel de gallina de que esté acá con nosotros, sinceramente, quiero agradecer profundamente a Mónica Ñáñez y a Elida Rodríguez, primero, que me invitaron a formar parte de esta asociación. Segundo, que me nombraron directora de calidad de vida, que es una comisión en la cual ve a los pacientes en forma, o las personas, o la vida en forma holística. Eso quiere decir que nuestra asociación es tremendamente gigante en la aceptación de todo lo nuevo que se viene, y eso es algo que caracteriza a AMA, así que lo quiero decir. Les agradezco profundamente que cuando llamé y dije quiero hacer un webinar con un monstruo de la medicina funcional como es el doctor Fernando Santana, lo único que me dijeron es, por supuesto, cuando vos quieras. Así que le dije a él y él me dijo que sí, porque es un amigo entrañable que quiero mucho. En mi currículum es lo más importante, para mí, de lo más importante que tiene el currículum es ese, pero les voy a contar quién va a llevar adelante este webinar de hoy de manera extraordinaria. El doctor Fernando Santana es médico cirujano formado en la Universidad de Chile con más de 40 años de experiencia en la práctica clínica integrativa. Es magíster en medicina antienvejecimiento y longevidad saludable de la Universidad de Barcelona. En su práctica clínica privada ha integrado la medicina ortomolecular, metabólica y funcional junto con estrategias de nutrición y regulación de sistemas biológicos orientados a la prevención y al cuidado de la salud integral. Y cuenta con una formación maratónica, por ejemplo, en terapia de reemplazo hormonal o de reposición hormonal bioidéntica de la A4M, American Academy of Anti-Aging Medicine, y en medicina funcional del Instituto for Functional Medicine. Es miembro del Colegio Médico de Chile y de la Society of Metabolic Health Practitioners y actualmente es CEO y director médico del Instituto Integral Calevit con sede en Chile. Doctor Santana, AMA es toda tuya. Gracias por estar, gracias, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, bueno, muchas gracias por AMA, por esta invitación. Y para mí es una experiencia que nuevos clínicos y pacientes con una mirada de integración. Eh, Hoy día lo que vamos a revisar en este webinar es en relación a algo que biológicamente se ha mantenido a través de la evolución, que son los ritmos circadianos. No por nada, Premio Nobel de Medicina 2017, en relación a la longevidad, la crononutrición, la nutrifarmacología, conceptos nuevos, y cómo esto influye la regulación hormonal y la parte metabólica. Como les decía, muchas gracias por la invitación y por esta posibilidad de compartir esta presentación. Nuestra biología tiene ritmos, ventanas biológicas,
fases de activación, fases de reparación. Y veremos cómo la luz, el sueño, la alimentación, el ayuno, el ejercicio y los nutracéuticos pueden sincronizar o desorganizar esta arquitectura temporal. La idea va a girar en relación a 5 pilares que los veremos. He organizado ubicarnos en el tema de envejecimiento. Hoy en día sabemos que la población mundial está cada vez aumentando en años. El problema es que estamos aumentando años en enfermedad y con menos calidad de vida. Y cada vez hay menos nacimientos con una baja en la natalidad. Esto es un drama que ya se está viendo a nivel mundial, sobre todo a partir del año 2030 y para qué decir a nivel del año 2050. Por eso es importante entender hoy día estos conceptos básicos moleculares del envejecimiento, longevidad y nuestros tiempos biológicos. Luego pasaremos a un segundo pilar en relación a la transición hormonal y la sincronía circadiana, como estos mensajeros celulares. Sabemos que las hormonas no son fármacos, no son suplementos, no son nutracéuticos, son mensajeros que van a influir en toda nuestra economía. Pasaremos luego a un tercer pilar en relación a la cronodisrupción hormonal y cómo influye esto en el metabolismo y en nuestra inflamación crónica. A entender luego la crononutrición y nutrifarmacología y la aplicación clínica con un mensaje final. La ciencia y la medicina se ha preocupado durante mucho tiempo en saber y tener un diagnóstico o un síndrome, un constructo intelectual que muchas veces nos queda corto frente al paciente que tenemos al frente, que tiene una individualidad. Y sin embargo, este paciente nos preocupamos qué dar, en qué cantidades dar y en quién lo vamos a dar. Hoy día quiero entregar esta cuarta dimensión que también es importante cuándo entregar y que sea coherente con nuestra biología. Antes de entrar en la crononutrición, la nutrifarmacología, quiero ubicar toda esta conversación dentro del marco de la medicina de longevidad. La medicina de longevidad se está constituyendo ya en una verdadera mirada integral, una especialidad de entender al paciente que surge desde hace ya muchos años. Inicialmente teníamos las claves en oncología y este grupo, dirigido por el doctor Carlos López Otín, la doctora Blasco, Manuel Serrano, grupos españoles, grupos americanos, el año 2013 publican por primera vez las claves del proceso de envejecimiento que todo médico tiene que hoy día entender y conocer y es transversal a cualquier especialidad médica. Y hoy día entendemos que si molecularmente vamos conociendo, que es un libro abierto, porque el año 2023, al cumplir 10 años, se van agregando nuevos niveles de investigaciones. No quiero entrar en detalle de cada uno de ellos, pero es importante entender la inestabilidad genómica que sufrimos diariamente y puede tener expresión en algunos genes. El desgaste de nuestros telómeros por alteración de la telomerasa. Y no es que necesitamos tener telómeros permanentemente largos, porque ustedes saben que la célula oncológica es la que tiene permanentemente telómeros que no se agotan, y esa es la división celular permanente, distinto a una célula somática. Las alteraciones de la expresión de estos genes, las alteraciones epigenéticas, es decir, a qué nivel se va a metilar, desmetilar, acetilar, desacetilar para aquellos genes que están silentes
se expresen lo más tardíamente o no se expresen. Esto tiene que ver con estas 7 proteínas que ya deben de conocer, que son las sirtuinas. Es decir, el ruido cromosómico va aumentando en la medida que nosotros vamos aumentando en años. La alteración de la proteostasis, es decir, aquellas rutas metabólicas que nos llevan a proteínas mal plegadas, la inadecuada acción de las que acompañan estas chaperonas para que esta proteína no siga alterando nuestra biología circadiana. La macroautofagia, entender que hay alteraciones moleculares, celulares, que ya están desgastadas, que ya cumplieron su función y que si ellas permanecen ahí, vamos a tener alteraciones moleculares inadecuadas, y esto es parte de estos constructos de las claves del envejecimiento, la desregulación de nuestros nutrientes. Es decir, de la disbiosis, la inflamación crónica de bajo grado, pero esencialmente en el área que compete a los colegas ginecólogos, también con los años tenemos una desregulación de la comunicación celular, la comunicación alterada, y sabemos que un estrógeno, una progesterona, una testosterona no es solamente una hormona más. Hay alteraciones de la comunicación celular. No estamos preguntando cuando hacemos una terapia de reemplazo hormonal si realmente el terreno es el adecuado para que llegue este mensaje o bastará solamente con el laboratorio. No es así. Es decir, acá nosotros tenemos que entender este marco integrador del envejecimiento con evidencias sólidas en biología y que hoy día tienen aplicación clínica. Pero si ustedes se fijan en la figura, al centro hay un reloj. Y para el tema de esta charla, ese reloj no debe verse solo como un recurso gráfico. Nos recuerda que la reparación celular, el metabolismo energético, la inflamación crónica de bajo grado, la función mitocondrial, la respuesta inmunológica, la sensibilidad a los nutrientes tienen ritmo, tienen ventana, y por eso el tiempo es un elemento integrador dentro de estas claves del proceso de envejecimiento. Es decir, el tiempo va a determinar la adecuada comunicación entre las distintas claves del proceso de envejecimiento. Si yo altero este tiempo biológico, este ritmo biológico, voy a alterar la comunicación y la coherencia biológica. Por eso hoy día estamos desarrollando también una nueva idea, así como hablamos de una menopausia, el cese completo de la parte hormonal ovárica en la mujer con este diagnóstico retrospectivo, o también la andropausia, más bien la insuficiencia androgénica tardía en el hombre, que es el nombre más fisiológico que tenemos. Hoy día también podríamos plantear una cronopausia, es decir, en la medida que nosotros vamos aumentando nuestros años, perdemos la comunicación entre nuestros distintos relojes central y periféricos, que ya lo veremos, y también en estas claves del envejecimiento. Y esto es lo que quiere la medicina circadiana, de entender la importancia de respetar este elemento evolutivo importante. Ahora, llevemos el marco del tiempo biológico a una situación clínica muy concreta, que es la transición hormonal, tanto en la menopausia como la andropausia, este concepto más coloquial, pero estamos hablando de la insuficiencia androgénica tardía en el hombre. Dos conceptos que en la mujer sí se observa y en el hombre es mucho más gradual. La menopausia y la transición hormonal masculina, como les decía, la deficiencia de testosterona de inicio tardío, no deberían entenderse como eventos endocrinos aislados. Son procesos sistémicos que ocurren dentro de una biología rítmica y por eso no modifican solo una hormona, modifican simultáneamente el sueño, la termorregulación,
el metabolismo, la composición corporal, el estado inflamatorio y riesgo cardiovascular. ¿Cuántas veces vemos a pacientes con una cantidad enorme y muy florida sintomatología perimenopáusica y menopáusica? Y vemos otras mujeres que dicen, mira, ha sido un periodo tan increíble que todo lo que me contaron, la verdad que no he tenido nada. ¿Depende solamente de sus niveles hormonales, plasmáticos en saliva, o tiene que ver con un constructo biológico distinto? Y esta es la integración que tenemos que hacer. Entonces, como les decía, en esta práctica clínica, esto lo vemos a diario y es muy evidente. La paciente no solo consulta porque bajó el estrógeno, consulta porque duerme mal, alteraciones del sueño, alteraciones de su ritmo de la temperatura, tiene despertares, sofocos, el cambio de una grasa subcutánea a una grasa visceral, más dificultad para recuperar su energía, mayor sensibilidad, labilidad emocional y muchas veces una vulnerabilidad metabólica. Hoy día sabemos la importancia de los estrógenos, principalmente el estradiol, en todo lo que significa el riesgo cardiovascular, el daño en que aumenta la inflamación crónica de bajo grado con alteración del endotelio vascular y del glicocálice. Por eso la mujer en estos periodos tiene riesgos cardiovasculares equivalentes al hombre. La alteración de sus centros de la termorregulación, la alteración que va produciendo toda esta sintomatología. Lo mismo puede ocurrir en el hombre. La transición androgénica suele ser, sin embargo, más gradual, pero también puede expresarse como pérdida de una masa muscular, alteraciones del temperamento y el carácter, baja de la masa ósea, no solamente en la mujer, y alteraciones también del sueño. Lo importante es entender acá que estas señales no actúan separadamente. Los estrógenos, la testosterona, el cortisol, la melatonina, la insulina, leptina, que veremos más adelante, dialogan con los relojes biológicos, pero al mismo tiempo la luz, el sueño, los horarios de la alimentación, el ejercicio y la regulación de la rutina condicionan cómo se expresan esas señales hormonales. Por eso, cuando se pierde la sincronía circadiana, los síntomas pueden amplificarse. Es decir, si ya vamos a tener una disfunción hormonal, a veces por este descenso o carencia, y vemos un terreno que biológicamente tiene alterado su ritmo circadiano, tenemos alterado la inflamación crónica de bajo grado, alteración completamente del metabolismo. Ustedes saben que el metabolismo cerebral es muy dependiente de los estrógenos y la mujer comiendo lo mismo. Todas las pacientes, doctor, ¿qué hago? Estoy comiendo lo mismo, hago la misma actividad física, mi rutina es la misma, bajaron mis hormonas, pero ya no soy la misma. Mira la grasa abdominal que me apareció, que ya no depende de la comida ni deporte. Mi masa muscular se me viene abajo. Por más deporte que yo haga, por más cuidado que yo haga en la alimentación, esto ya me está superando. ¿Por qué? Porque cambia completamente el metabolismo, la memoria, la concentración, el burnout, porque sabemos que esos estrógenos dependía mucho el metabolismo cerebral y ya no depende solamente del metabolismo de la oxidación de carbohidratos, sino que también de la beta oxidación de los ácidos grasos e incluso de los cuerpos cetónicos. Por eso es tan importante entender la nutrición y la base para poder comprender que más allá de dejar una terapia de reemplazo hormonal, tenemos que ver
¿En quién, cuándo y dónde? La transición hormonal tenemos que entender que ocurre dentro de una biología rítmica. Por eso le decía que no basta con mirar cuánto cambia una hormona, también debemos mirar en qué contexto circadiano, metabólico e inflamatorio está ocurriendo esto, porque puede ser aumentar su sintomatología, aumentar riesgos cardiovasculares, aumentar riesgos neurodegenerativos, y no solamente por el déficit de una hormona. La transición hormonal no es solamente, como les decía, una caída o cambio de una hormona específica. Hay una reorganización sistémica. Acá en el centro ven esta transición hormonal, pero alrededor vemos los territorios clínicos donde esa transición se expresa. El sueño, la termorregulación, insomnio, despertares nocturnos, síntomas vasomotores. Esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque un sueño fragmentado no es solo una molestia, puede convertirse en un amplificador metabólico y neuroendocrino. No basta con dar una medicación para inducir el sueño. Tenemos que preguntarnos el por qué y cómo está ocurriendo esto en cascada en nuestro sistema. En esta etapa puede haber pérdida de la masa muscular, como les decía, aumento de la grasa visceral, menor flexibilidad metabólica, es decir, el comer que me va a llevar a la utilización de carbohidratos, un ayuno que me va a llevar a la utilización de ácido graso, un ayuno más prolongado que me va a llevar a la síntesis de cuerpos cetónicos que necesita ese cerebro y ese cuerpo, pero ya no responden de la misma manera. ¿Por qué? Porque tendemos a una inflexibilidad metabólica cuando nos falta y tenemos un déficit completo hormonal. Y esta inflexibilidad metabólica va a depender no solo del estradiol. Sabemos el aumento de la estrona con mayor riesgo de oxidación en el carbono 16 y el riesgo de esa estrona en expresar un mayor riesgo, por ejemplo, de un cáncer de mama, y sabemos la relación de sobrepeso, obesidad, y hoy día la relación de la luz azul fuera de contexto, el mayor riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto, no solo veamos al paciente con su peso corporal, cambia la distribución de los tejidos, la capacidad del organismo para alternar entre distintos tipos de combustible. Por lo tanto, cambian las señales metabólicas. Insulina, leptina, apetito y saciedad. Sabemos la protección de estradiol en tener una mayor sensibilidad a la insulina. Me detendré más adelante en entender la importancia hoy día de la leptina, una hormona muy circadiana. Apetito y saciedad. Todo esto explica por qué muchos pacientes refieren que comen parecido, regulan el apetito y sin embargo acumulan más grasa abdominal o tienen menor tolerancia metabólica. Y el cuarto eje es la inflamación, un concepto que el año 2023 se agregó a las claves del proceso de envejecimiento, entendiendo lo que necesitamos equilibrarlo en el concepto de longevidad saludable. La inflamación crónica de bajo grado, esta inflamación estéril que está relacionado con muchas enfermedades crónicas y la base de muchas ellas. La transición hormonal puede ocurrir sobre un terreno de inflammaging, es decir, hay un aumento del estrés oxidativo, una disbiosis, y ese terreno puede amplificar síntomas y deteriorar la respuesta metabólica. Finalmente, todo esto converge en un riesgo no solo cardiometabólico que vemos ahí, sino también neurodegenerativo, con aumento de la presión arterial, aumento de resistencia a la insulina, con riesgos de la inflamación y aterosclerosis. Lo importante es entender acá que las hormonas cambian dentro de un terreno circadiano, metabólico e inflamatorio, no son aisladas. Si miramos solamente la hormona
vemos una parte del problema. No es solamente colocar un pellet, no es solamente dar una indicación de alguna hormona transdérmica que posiblemente la necesitamos, pero en qué contexto metabólico, inflamatorio y hoy día esta cuarta dimensión, que es la dimensión circadiana, tiene que ser tomada en cuenta. Ahora me voy a detener en uno de los grandes síntomas que nos llega a la consulta. Hoy día gran parte de la población tenemos alteraciones de sueño fragmentado. Y como les decía, no basta solamente con indicar una hormona o un fármaco, porque actúa como un amplificador metabólico hormonal. En la menopausia muchas veces el punto de partida son los sofocos, porque tenemos alteración a nivel central de nuestro centro de la termorregulación, tanto en el núcleo al4 como en el núcleo preóptico. Los despertares nocturnos y en algunos casos la exposición a la luz durante la noche. ¿Por qué? La paciente es un ejemplo que vemos a diario, tiene estos sofocos, no duerme, se levanta, va a su cocina, toma agua o come y se expone a una alteración severa de su reloj biológico, a una hora que el cuerpo tiene que estar sintetizando una gran hormona, la melatonina. Esta melatonina central, hipotalámica, distinta a la melatonina sintetizada en la mitocondria, tiene muchas funciones. Conocida como la hormona del sueño, y la verdad que es lo menos relevante, importante, pero no menos relevante. La melatonina está relacionada con toda la inflamación crónica de bajo grado, la biogénesis mitocondrial, todo lo que significa la autofagia. Por eso la prevención en pacientes en oncología, tenemos que entender plenamente la importancia de que si rompemos estos ciclos circadianos, va más allá de un dormir o no dormir. En el hombre también puede aparecer un sueño de peor calidad, estos despertares, menor recuperación y mayor vulnerabilidad metabólica. El punto central acá es que el sueño fragmentado no debemos interpretarlo solo como una molestia nocturna. Cuando este síntoma se repite en el tiempo, puede convertirse en una señal de desorganización neuroendocrina y metabólica. Al fragmentarse el sueño puede aumentar el apetito, deteriorarse, como les decía, la sensibilidad a insulina, elevarse la inflamación crónica de bajo grado. Y esto no ocurre en forma aislada. Se va a relacionar con cambios en el cortisol, la melatonina, leptina, grelina, tono simpático, capacidad de recuperación nocturna. Con el tiempo este terreno puede favorecer más grasa visceral, peor reparación, menor energía diurna, mayor riesgo cardiometabólico, menor respuesta a nuestra terapia hormonal. Por eso muchas veces el problema clínico no es solo que el paciente duerma mal, sino que ese mal dormir está modulado metabólicamente, inflamación y por supuesto las funciones hormonales. Por eso intervenir el sueño, la luz nocturna, acá vamos a entrar en estos conceptos circadianos, los horarios de la alimentación, la crononutrición. No solo importa lo que comes, sino a qué hora lo comes. Y la regulación circadiana no es un complemento menor. Puede ser parte central del manejo metabólico y hormonal de cada uno de vuestros pacientes. Para entender por qué la transición hormonal, el sueño y el metabolismo se afectan entre sí, necesitamos recordar cómo está organizado nuestro sistema circadiano. Estos son estudios que vienen desde los años 30, 40, pero sin embargo solamente a partir del 2017 adquieren un mayor valor por premio Nobel a 4 científicos en relación a los ritmos circadianos. Básicamente, les quiero traer acá este esquema que no existe solamente un reloj.
Existe un reloj central y múltiples relojes periféricos. El reloj central se ubica en nuestro núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que es el principal organizador temporal del organismo y se sincroniza sobre todo por la alternancia entre luz y oscuridad. Por eso nosotros decimos luz y oscuridad para tu longevidad. La luz no es solo iluminación, son señales biológicas que le informan al cerebro cuándo es día y cuándo es noche. Esto está evolutivamente conservado entre unos 2.5 millones de el sapiens, del Homo más bien, del Homo sapiens. Este reloj central ayuda a coordinar ritmos sistémicos como el sueño, la vigilia, la temperatura corporal, secreciones hormonales, tanto autonómicas, cortisol, melatonina y otros procesos fisiológicos. Pero además, ustedes ven que tenemos también nuestros relojes periféricos. Los relojes periféricos están ubicados en tejidos metabólicamente muy relevantes: hígado, intestino, músculo, tejido adiposo y páncreas. Estos relojes reciben señales del reloj central, que los regula como un gran director de orquesta, pero también responden a señales locales. Y los relojes periféricos, dentro de las señales locales, la alimentación, el equilibrio de las hormonas, la temperatura, la actividad física, insulina, glucocorticoide y la disponibilidad de nutrientes. Así como el reloj central va a depender de nuestra luz y oscuridad, estos relojes periféricos dependen de todos estos factores externos. Este punto es clínicamente muy importante porque los relojes periféricos pueden desincronizarse del reloj central, no obedecer a este director de orquesta. Por ejemplo, una persona puede tener un ciclo de luz y oscuridad relativamente estable, pero si esa persona trabaja de noche, come tarde, altera estos relojes periféricos, o un dormir mal, o levantarse en la noche a comer, o aquel trabajador de turno, recibe señales metabólicas fuera de fase. En ese caso, distintos tejidos pueden quedar recibiendo mensajes contradictorios. Y al recibir mensajes contradictorios, vamos a tener y vamos a ver lo que se está viendo, cómo afecta todas estas claves del proceso de envejecimiento, principalmente en la inflamación crónica a bajo grado, alteración de la parte metabólica. Y a nivel molecular, sabemos que cada célula, todo organismo vivo, ¿no es cierto?, se han descrito esta ritmicidad que depende de genes relojes. A nivel nuclear, clock y bimal, los cuales van a expresar genes pericri a nivel de tipo citoplasmático, y esto va a producir un feedback negativo que genera oscilaciones cercanas a las 24 horas. Este es el concepto de esta palabra circadiana. Por lo tanto, el sistema circadiano no es solo reloj, es una red de relojes coordinados, y cuando esa red pierde coordinación, puede aparecer desregulación hormonal, metabólica, inflamatoria y tisular. Por eso hoy día se está avanzando en conceptos que también podemos hablar de una cronomenopausia en la medida que nosotros vamos aumentando en nuestros años. Traje acá un concepto de una palabra alemán que es Zeitgeber. Zeitgeber se traduce como dador de tiempo, pero un Zeitgeber es una señal rítmica capaz de sincronizar los relojes circadianos. Como veíamos, lo primero a nivel central es luz y oscuridad y tiene su efecto en el núcleo supraquiasmático. Pero la luz no es la única señal temporal. La alimentación, el sueño y vigilia, el movimiento, el ejercicio, la temperatura, las hormonas, también entregan información de tiempo biológico. Esto es tremendamente importante porque la biología metabólica es dependiente del tiempo. El hígado, el intestino, el músculo,
el tejido adiposo como un gran órgano metabólico, inmunológico, y el páncreas no responden igual a una señal metabólica en la mañana que en la noche. Si la señal de luz está alterada, por ejemplo, si recibimos poca luz natural del día y exceso de luz artificial de noche, imagínense un paciente hospitalizado, un paciente que está en la UTI, el sistema pierde coherencia. Y si además se suman comidas tardías, porque tengo que hacer turno, porque llegué tarde de mi trabajo, además con un sueño irregular, ¿para qué decir si sumamos el sedentarismo? Los relojes periféricos pierden de sincronía absolutamente. Esto es aumentar envejecimiento, aumentar años de enfermedad, aumentar mayor número de constructos que llamamos enfermedad. La luz es el principal sincronizador, pero como veíamos, no es el único. De aquí que la salud circadiana depende de la coherencia entre varias señales de tiempo. Traje acá este esquema para poder entender brevemente la síntesis circadiana y hormonas. Las hormonas no se secretan al azar. Las hormonas tienen ritmos. Ustedes verán, ¿no es cierto?, acá en este esquema, cómo se integra luz y oscuridad, y desde una hormona de crecimiento, factores inflamatorios, o aquí a partir de las 6 de la mañana que ya empezamos a disminuir la melatonina, pero aumenta el cortisol, la importancia de la testosterona entre las 6 y las 9 de la mañana, la epinefrina, la adrenalina, noradrenalina que comienzan a hacer sus funciones. Y luego, hormonas tan importantes como la leptina. Me quiero detener brevemente, es una hormona muy poco considerada y extremadamente importante. La leptina es una hormona que es secretada por los adipocitos para informarle al hipotálamo: dejemos de comer, ya tengo suficiente energía. Pero ¿a qué voy acá? La leptina es una hormona que se secreta y viaja entre las 12 de la noche aproximadamente hasta las 3, 4 de la mañana. Si yo rompo este mensaje porque hago turno, porque me expongo a una luz fuera de contexto, esta sobreexpresión de la leptina me va a llevar a un nivel tan alto que voy a producir resistencia a la leptina. Los receptores hipotalámicos no van a responder a esta hormona, que es una hormona que regula el nivel de energía que tiene el cuerpo. ¿Y qué nos va a llevar? A alterar el hambre, a entender que no tengo la suficiente energía, y por eso hoy día se ha visto que la resistencia a la leptina se adelanta a la resistencia a la insulina, y esa resistencia a la insulina se adelanta a una prediabetes y diabetes. Y por eso también hoy día entendemos que una enfermedad cardiovascular posiblemente es una enfermedad metabólica que comenzó 10 años antes, con una alteración severa del glicocálix, donde hay una glicación, hay una alteración del estrés oxidativo y comenzamos toda la cascada cardiometabólica. Por lo tanto, en esta figura, como decía, ¿cierto?, vemos distintos procesos hormonales, inmunológicos, metabólicos, que se reorganizan a lo largo de estas 24 horas. Ahí van a tener el esquema, como el cortisol, la melatonina, la hormona de crecimiento, la testosterona, son hormonas en pulsos y en ciertos momentos del día con sus funciones adecuadas. Brevemente, traje acá para que vamos interiorizándonos en esta proteína que es la propia opiomelanocortina. Es un ejemplo de integración neuroendocrina entre la luz, apetito, metabolismo y hormona. La POMC se va a sintetizar en el hipotálamo, principalmente en la pituitaria, y también en la piel, folículo piloso y en los melanocitos. Dependiendo de cómo se expone
la propia opio-melacortina, a través de la luz, ella se va a clivar en distintos péptidos. Son nuestros péptidos endógenos, que va a ser precursora desde el cortisol, insulina, la movilización de lípidos y la esteroidogénesis. Es decir, aquí vemos una integración de la importancia de la luz y el origen de todas esas hormonas que ustedes conocen, de dónde surge de acuerdo a cómo tenga el hipotálamo la exposición de la luz. Por lo tanto, acá lo relevante, más de entrar en detalle de esta gran molécula, de esta gran proteína, lo relevante acá es entender que una misma vía puede conectar distintos ejes: eje corticotropina, apetito, opioides endógenos, piel y metabolismo. El organismo integra señales ambientales, energéticas, neuroendocrinas e inmunometabólicas. Por eso traje acá la PONCE, que nos recuerda que cuando hablamos de luz, sueño, apetito, cortisol, metabolismo, transición hormonal, no estamos hablando de sistemas separados, sino de circuitos que se comunican. La biología hormonal es integrativa y cuando el contexto circadiano se desordena, estas redes pueden expresar síntomas metabólicos, como hemos dicho, neuroendocrinos y conductuales, de manera amplificada. Las enfermedades tienen ritmo y, por tanto, nuestras intervenciones también deben tenerlo. El tiempo biológico no es solo relevante para el sueño y el metabolismo, también influye en la expresión clínica de varias enfermedades. Acá traje este ejemplo de cómo ciertas enfermedades o ciertos síndromes se manifiestan en ciertas horas del día. Por ejemplo, los eventos cardiovasculares como un infarto y accidente cerebrovascular son mucho más frecuentes en las primeras horas de la mañana. Un asma, la rinitis, suele empeorarse durante la noche o la madrugada. ¿Cuántos pacientes con artritis se asocian frecuentemente, que nos cuentan sus mayores dolores en la mañana con rigidez matinal? O algunas alteraciones neurológicas o neuropsiquiátricas que cambian según la fase del día. Lo vemos en pacientes de la cuarta edad con daño cognitivo. Si la enfermedad, la pregunta es, tiene ritmo, la intervención también debería considerar estos tiempos biológicos. Y acá quiero introducir un concepto de la cronodisrupción. La cronodisrupción ocurre cuando se pierde esta sincronía entre nuestro tiempo interno del organismo y las señales externas que deberían organizarlo, ya sea la luz, la oscuridad, el sueño, la vigilia, la alimentación, el ayuno, la actividad, el reposo. Esto, como les decía, no solo se limita al sueño, puede impactar múltiples sistemas metabólicos. Acá en esta figura, entre comillas, la traje porque vemos un organismo que está sincronizado, donde la luz, alimentación, microbiota y crononutrición favorecen la salud metabólica. Y en un organismo desalineado, donde aparecen alteraciones del sueño, la dieta inadecuada. Por eso hoy día es muy importante entender la importancia de la crononutrición, la disbiosis y trastornos metabólicos. Es decir, el tejido pierde una coherencia funcional. Ya traje un ejemplo concreto de cronodisrupción. La luz artificial nocturna, especialmente aquella con alto componente azul bioactivo, aquella que va entre 450 a 495 nanómetros, por ejemplo, el LED blanco y la luz fluorescente, contienen una proporción importante de esta luz azul. La luz no es neutra para el sistema circadiano, porque los receptores de la melanopsina que están ubicados en la retina, especialmente en células ganglionares fotosensibles, detectan esa señal luminosa y le comunican al reloj central
que es de día sabiendo que es de noche. Ahora, durante el día esta señal es fisiológica y necesaria. La luz del espectro completo del sol es muy distinta a la luz azul fuera de contexto. Esta luz, como les decía, puede enviar al cerebro una señal equivocada de vía biológica, alterando el horario del reloj circadiano. Esto puede repetir no solo y afectar la melatonina y el sueño, sino también en el metabolismo. Tenemos que entender que la desalineación circadiana puede alterar la liberación de insulina desde el páncreas, como veíamos también la leptina, afectar la tolerancia a la glucosa, aumentar el apetito, favorecer la obesidad y favorecer la resistencia a la insulina. Por eso la luz nocturna no solo altera el sueño, también puede desordenar todas estas señales metabólicas. Acá vamos a introducir un concepto de ruido metabólico y cómo esto nos lleva a una desincronización periférica. El reloj central, como veíamos ubicado en el núcleo supracromótico, responde principalmente a luz y oscuridad. Pero los relojes periféricos, como los del hígado, intestino, músculo, tejido adiposo y páncreas, también pueden responder a señales metabólicas y conductuales, como veíamos los nutrientes, el ejercicio, hormonas, alimentación. Cuando estas señales aparecen en el momento esperado, ayudan a sincronizar los tejidos. Pero ¿qué ocurre cuando aparecen fuera de fase? Por ejemplo, una comida tardía, un suplemento o un nutricéutico activador en la noche o una señal metabólica cuando realmente el organismo espera o un ayuno para generar y nos va a llevar a este ruido metabólico. Ahora, esto tampoco significa que se rompa el reloj central por una oportunidad. Lo que ocurre es más sutil. Se altera la sincronización entre estos tejidos periféricos, generando pérdida de lo que hemos llamado la coherencia metabólica. Por eso, desde el punto de vista clínico, no basta con preguntarnos qué nutrientes, qué suplemento, qué hormona o intervención usamos, sino también si esa señal es coherente con la fase biológica del paciente. La fisiología no funciona como si fuera un reloj mecánico con horario exacto, sino como un sistema de ventanas de coherencia biológica. Vamos a distinguir la fase activa, especialmente en el día el organismo está mejor preparado para recibir señales de alimentación, activar digestión, manejar la glucosa, insulina, metabolismo energético. Luego tenemos una fase de transición vespertina, donde progresivamente disminuye la actividad y comienza la preparación neuroendocrina para la noche biológica al reposo. La idea no es imponer horarios rígidos en todos los pacientes, sino respetar esta fase biológica. Por ejemplo, si administramos nutrientes, comidas o nutracéuticos fuera de esa fase, por supuesto que vamos a generar señales incongruentes. Por eso, el criterio clínico más simple no se trata de controlar cada minuto, sino de evitar señales fuera de fase y buscar siempre, preguntémonos, ¿estamos haciendo una coherencia fisiológica adecuada? Esto simplemente es una imagen para poder recordar cómo a lo largo de las 24 horas el organismo no está en el mismo estado fisiológico. En la mañana aumenta la presión arterial, se detiene progresivamente la secreción de la melatonina, aumenta el estado de alerta y se inicia la fase de activación. Durante el día mejora la coordinación, la capacidad de respuesta, la fuerza muscular y la eficiencia cardiovascular. Si entendemos esto, podemos saber en qué momento es más adecuado para un paciente cierto tipo de actividad física
la alimentación, ciertos nutracéuticos e incluso fármacos. De hecho, estos horarios pueden variar también según el cronotipo, la edad del paciente. Si ese paciente tiene la resiliencia porque se expuso adecuadamente a la luz, respeta sus ciclos de sueño, la actividad física. Esto tiene una consecuencia directa en la práctica clínica. Por ejemplo, una comida, un suplemento, como le decía, un fármaco, una exposición a luz o un estímulo físico no llegan al organismo en forma neutra, llegan a una fase biológica determinada. Por eso una intervención clínica debe considerar toda esta coreografía del día biológico. Vuelvo a repetir, no se trata de imponer horarios rígidos, sino que actuar con mayor coherencia fisiológica. Ahora, antes de hablar de cronosuplementos, brevemente en relación a nuevos conceptos de crononutrición, que es el principal sincronizador, como veíamos, periférico. Por eso acá vamos a entender que la comida no es solo energía o nutrientes, sino que también es una señal temporal. Cuando comemos, activamos insulina, leptina, nuestro metabolismo energético, función hepática intestinal. Ahora, cuando ese patrón está desalineado con la fase biológica, si comemos tarde, una ingesta irregular, podemos favorecer disfunciones metabólicas, inflamación crónica de bajo grado y alteración de nuestras respuestas hormonales. Tenemos que entender que la crononutrición domina a la cronosuplementación. Teóricamente deberíamos de comer al ritmo de la luz. Hoy día vivimos en una sociedad compleja, difícil, pero tenemos que entender que somos nosotros que estamos rompiendo esa coherencia biológica. Nuestra melatonina empieza a secretarse a partir de las 9:30, 10 de la noche, hasta las 2, 3 de la mañana. Lo mismo, por eso veíamos la leptina. Si yo voy a comer a horarios inadecuados, hay países, principalmente algunos países europeos, lo mismo Argentina, que por hábitos son comidas extremadamente tardes. Entender que estamos alterando esa sincronía biológica y por supuesto que lleva a un dismetabolismo severo que se va a manifestar por una cantidad enorme de distintos tipos de síndrome. Y esto hoy día quiere tan importancia de comer al ritmo de la luz. No es lo mismo que te comas lo que te comas a las 7 de la tarde en un invierno que empieza a oscurecer a las 6, que comer esa misma comida a las 10 o 11 de la noche, en un momento que no tengo por qué estar estimulando insulina, no tengo por qué estar estimulando cortisol, no tengo por qué estar haciendo un trabajo a un hígado, un páncreas que están en etapa de reparación. Este es el daño, ¿no es cierto?, circadiano que estamos expuestos permanentemente en nuestra sociedad actual, y es ahí donde tenemos que aplicarnos en esta medicina preventiva, predictiva, participativa, educativa. El médico es un verdadero educador de ese paciente para lograr sus efectos que queremos prolongar los años, no en enfermedad, sino que prolongar los años en salud. Ahora, acá pasamos a un concepto de nutrifarmacología. Si bien es cierto, hay estudio en todo lo que es la fármaco asociado a la cronoterapia, en nutrifarmacología es en qué momento vamos a intervenir con ciertos nutracéuticos. Acá entramos en otra línea de poder diferenciar entre un suplemento, que es una sustancia que al cuerpo le es necesario, que hace falta, por ejemplo, un calcio, un magnesio, o un nutrifármaco, un nutracéutico, que en el fondo son moléculas bioactivas, naturales o sintéticas, pero que tienen rutas metabólicas muy conocidas, acción en ciertos receptores, por ejemplo, vitamina D, que al final más bien es una hormona
o una prehormona hasta que el cuerpo es capaz de transformarlo en la hormona activa, o una coenzima Q10, o una berberina, o una espermidina. Es decir, la cantidad de nutracéuticos, principalmente en lo que nos atañe en medicina de longevidad saludable, es una línea de investigación muy importante que en este momento se calculan entre 200, 240 nutracéuticos que están en investigación. A veces la reutilización de fármacos convencionales en la línea de la medicina de longevidad. La idea acá es que el nutracéutico no actúa en un organismo estático, actúa en una biología que cambia a lo largo del día. El efecto de una intervención puede depender, como veíamos, de la fase circadiana, del estado metabólico del paciente, del contexto hormonal del paciente. Por eso una misma sustancia puede tener efectos distintos según el momento en que se administra. Puede potenciar su efecto, puede ser relativamente neutro o puede generar una señal fuera de fase. La nutrifarmacología circadiana, por tanto, no busca transformar la práctica clínica en una lista rígida de horarios, sino incorporar una pregunta adicional. Es decir, además de administrar y en qué dosis, ¿cuándo hacerlo para mantener la coherencia biológica? No todos los nutracéuticos tienen el mismo nivel de evidencia respecto al timing. Esto es lo que hoy día también se está estudiando. En un extremo tenemos una de las más estudiadas, una hormona, la melatonina, que es el ejemplo más claro porque su efecto es directamente dependiente del horario. Por eso tenemos que entender la melatonina como uno de los principales reguladores de nuestro reloj, como una señal. Luego tenemos compuestos como magnesio, omega 3, donde existen plausibilidades fisiológicas y evidencias parciales, pero no necesariamente ensayos robustos que puedan definir una hora exacta de administración. Y después tenemos un grupo mucho más amplio, todo lo que significa los polifenoles que van a activar nuestros mecanismos endógenos de la respuesta oxidativa, probióticos, vitaminas, donde hay fundamentos mecanísticos interesantes, pero todavía hay evidencia limitada, principalmente en humanos, para afinar un timing específico. Por eso, en nutrifarmacología circadiana debemos distinguir entre una evidencia más sólida, evidencias intermedias e interferencia fisiológica, y es una investigación que está cada día en curso y posiblemente en años más vamos a tener mayor solidez frente a qué hora y en qué momento. Ahora, antes de pasar a la aplicación práctica, como decía, el criterio clínico central es no decidir solo por el compuesto, sino por la fase circadiana, el objetivo clínico y la coherencia fisiológica. Con eso en mente vamos a ordenar los nutracéuticos según el momento biológico. Lo primero acá es reconocer que la mayoría de los nutracéuticos, como decía, no tienen un horario óptimo demostrado por ensayos clínicos, por eso no debemos presentarlo como reglas absolutas. La decisión debe basarse en estos tres criterios: la fase circadiana, el objetivo clínico y la coherencia fisiológica. Como regla general, los compuestos metabólicos o energéticos tienen más sentido durante la fase activa, cuando el organismo está preparado para la digestión, metabolismo, secreción de insulina. Los compuestos pro reposo tienen más sentido en la transición vespertina o en la noche temprana, y en la noche biológica conviene evitar señales metabólicas innecesarias porque esa fase debe estar más vinculada al ayuno, a la reparación, síntesis de melatonina y reposo. Ahora, en la aplicación práctica de esta fase activa y metabólica, acá traje solamente algunos nutracéuticos. Puede que algunos sean conocidos por ustedes. Toda esta es una línea
¿no es cierto?, interesantísima para complementar, suplementar y agregar a nuestra terapia, dependiendo del paciente y la clínica. La idea central acá es que ciertos nutracéuticos, como le decía, tienen más coherencia cuando se administran dentro de la ventana de alimentación, porque el organismo está más preparado, como le decía, para digerir, absorber, metabolizar y procesar señales energéticas. En este ejemplo, por ejemplo, ¿no es cierto?, los precursores del NAD+, como el NMN, la mononucleótido de nicotinamida, o NR, ribósido de nicotinamida, o el ácido nicotínico, la niacinamida, los polifenoles como resveratrol, quercetina, curcumina, espermidina, fisetina, etcétera, vitamina y micronutrientes, especialmente del complejo B, D3, K2, es principalmente la K2-MK7, que son sustancias liposolubles, moduladores metabólicos, también como berberina, aminoácidos anabólicos, proteínas funcionales ricas en leucina. La razón no es solo práctica, sino que netamente fisiológica. Durante el día hay mayor coherencia con la digestión activa, la función hepática, intestinal, metabolismo energético y señales insulínicas diurnas. La preocupación y la precaución circadiana es evitar administrar compuestos activadores durante la noche, porque podrían introducir, como veíamos, señales metabólicas fuera de fase. Si una intervención estimula metabolismo, energía, digestión o procesamiento hepático, probablemente pertenece mejor a esta fase que es la fase activa. El error más frecuente es introducir señales metabólicas en una fase que no corresponde, por ejemplo, señales metabólicas en la noche. En la noche temprana el objetivo no es activar metabolismo, sino favorecer el descenso progresivo de la activación, la neuroinhibición, el sueño y la reparación. Por eso aquí tiene más coherencia intervenciones como los distintos tipos de magnesio, la teanina, precursores del GABA, este neurotransmisor en relación a la calma, la tranquilidad, el triptofano, la glicina, la melatonina. No todos actúan iguales. Algunos van a favorecer la relajación, otros modulan el hiperalerta, otros apoyarían las vías de la serotoninérgica o melatoninérgica, y la melatonina funciona como una señal cronobiótica de noche biológica. El gran cronobiótico es la melatonina. En cambio, durante la noche biológica, conviene evitar o restringir señales energéticas y metabólicas como veíamos NMN, NR o complejo B, es decir, estimulantes, comidas tardías, snack tardía, moduladores metabólicos activadores o ejercicios de fuerza y tonicidad hacia la tarde-noche. Todo eso va a producir una falta de coherencia biológica. Acá el mensaje, no convertir en el fondo la noche biológica en una fase metabólica activa. Ahora existen ciertos principios de higiene nutracéutica. El primer principio es respetar la arquitectura circadiana, es decir, priorizar las intervenciones metabólicas durante la fase activa y proteger la noche biológica. El segundo principio es intervenir con coherencia fisiológica. No todas las señales tienen sentido en cualquier momento del día. Lo activador pertenece más al día. Lo reparador y pro reposo pertenece más a la noche temprana. El tercer principio es evitar ruidos metabólicos innecesarios. Muchos pacientes toman múltiples suplementos al mismo tiempo y a veces el problema no es un compuesto aislado, sino la suma de señales metabólicas activadoras contradictorias. Y el cuarto principio es priorizar el contexto sobre el compuesto, luz, sueño, alimentación, ordenar el sistema. El nutracéutico es importante, pero actúa como una señal secundaria. Por eso acá el mensaje principal que antes de optimizar un nutracéutico, ordenemos el sistema. Y esto vale
no solo para el nutracéutico, también pensemos en la experiencia que ustedes tienen en la indicación de la hormonoterapia. Y un mensaje final. Para cerrar, quiero volver a esta idea central en el fondo de este webinario, que la biología no solo responde a lo que hacemos, sino que responde también a cuándo lo hacemos. Durante años hemos puesto mucho énfasis en el compuesto, en la dosis, en el nutriente o la intervención. Pero el organismo no es un sistema estático, es una biología organizada en el tiempo. Y cuando intervenimos sin respetar ese tiempo biológico, podemos generar incoherencia, señales metabólicas fuera de fase, desorganización periférica y menor eficiencia fisiológica, menor riesgo, mayor riesgo de una longevidad patológica y no de una longevidad saludable. En cambio, cuando intervenimos en sincronía con la biología, respetar luz, sueño, alimentación, fase circadiana y el contexto metabólico, aumentamos la posibilidad de restaurar función. Es decir, no es solo lo que hacemos, sino es cuándo lo hacemos. Muchas gracias, y acá están algunos datos por si quieren introducir o profundizar en alguno de los conceptos que hoy día vemos. Ahí tienen, y les dejo en Instagram y también la dirección del instituto que vemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Santana. Esto fue espectacular. En nombre de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, le damos las gracias realmente por esta visión tan completa, tan necesaria, porque me quedó, bueno, te voy a tutear, Fernando, porque me quedó algo que es cierto lo que vos estás diciendo. No todas las pacientes responden de la misma manera a los tratamientos hormonales. No todas las pacientes tienen los mismos síntomas. Hay pacientes que engordan, hay pacientes que tienen alteraciones del sueño, hay pacientes que no responden a los síntomas vasomotores, los famosos calores. Pacientes que les des lo que les des, no hay caso. Y acá nosotros teníamos un dicho que la terapia hormonal es un traje a medida. Y yo le agregaría que no es solamente un traje a medida, sino es un traje a medida sincrónico, porque la palabra sincronía con respecto en qué momento dar, ver el escenario, fundamentalmente la historia clínica de la paciente, conocer a esa paciente en su totalidad, de cómo está, si una paciente inflamada, una paciente dismetabólica, una paciente con una enfermedad de base, no es lo mismo y no todo, vos bien dijiste, damos determinadas dosis, determinados tratamientos y hay que saber cuándo y en qué momento vamos a dar una terapia hormonal, porque para nosotros la terapia hormonal en un momento fue el boom y era, la solución a todos los males de la menopausia, como si la menopausia fuera un mal. Pero creo que está muy bien interpretaste el tema del paso del tiempo, de lo que sucede en el organismo y aparte en la vida que vivimos hoy en día, que no respetamos los horarios, vivimos muy expuestos a la luz, todo lo que es muy bien has explicado. La pregunta es, cuando una paciente nos dice, por acá en el chat tengo una pregunta, tengo una paciente que hace todo lo que dice el doctor, cumple todos los pasos que dice, duerme cuando corresponde, hace ejercicio, actividad física, tiene unos síntomas vasomotores, calores insoportables y está con los tratamientos adecuados o que por lo menos nosotros consideramos adecuados, terapia hormonal de la menopausia. ¿En qué nos basamos en ese caso? Sé que la pregunta es muy amplia. Me recuerdo que a mí muchas veces llega la paciente que ya viene derivada de algún ginecólogo en que calza absolutamente con lo que dices. La paciente dice, estoy haciendo todo perfecto, no cambié de marido, mi ejercicio es el mismo, mis hijos son los mismos, y sin embargo mira cómo estoy, e incluso estoy con terapia de reemplazo hormonal, y veo los valores, y los valores de terapia de reemplazo hormonal, esto fue hace muy poco, me recuerdo, mis valores están dentro de lo que dice. Es decir, ya no sé qué es, y luego al final
el ginecólogo me dice, lo tuyo es emocional, por lo tanto te va al psicólogo. Cuando yo empiezo a interrogar, mi primera pregunta es, ¿qué haces al levantarte a la mañana? Y cuando se levanta en la mañana dice, bueno, lo primero que hago, porque trabajo y tengo que estar en mi trabajo a las 8 de la mañana y el tráfico me demora una hora en llegar, por lo tanto tengo que salir de casa cerca de las 7, 7:20 y lo primero que hago es prender la luz. Ok, prendo la luz azul y estamos en invierno y no me expongo al espectro completo de la luz de la mañana. La luz azul no es el malo de la película. Sin luz azul no voy a tener la importancia de todo lo que significa el espectro completo de la luz, desde el VA, el VB, el VC. Y muchas veces no nos exponemos. Es decir, hoy día vivimos en una carencia absoluta de rojo e infrarrojo. Y si yo no tengo rojo e infrarrojo, ¿qué estoy afectando? La mitocondria. Porque la mitocondria es un órgano que necesita en la cascada del estrés oxidativo, donde vamos a formar ATP, vamos a formar el agua metabólica. Necesito, ¿no es cierto? Ya entramos a una cosa molecular, un agua sin deuterio. Y esa mitocondria, en el citocromo de la mitocondria, necesita rojo e infrarrojo. Y estamos todos en deficiencia. ¿Y por qué nombro la mitocondria? ¿Dónde se sintetiza la pregnenolona? En la mitocondria. ¿Y de qué depende, no es cierto, la síntesis de esa pregnenolona? Del colesterol. ¿Y qué necesito yo ese colesterol? Tiene que estar sulfatado. ¿Quién me sulfata el colesterol? La luz. Si yo no tengo colesterol sulfatado, ¿no es cierto? No voy a tener síntesis adecuada. Y por más que yo dé una hormona externa, si yo no me expongo al espectro completo de la luz y me expongo en la primera mañana a la luz azul, yo no voy a tener síntesis de melatonina tampoco en la noche, una hormona para la reparación. Y se ha visto, y el nivel de investigación es importante, que toda la síntesis de la cascada a partir desde la pregnenolona, luego vendrá la DEA, la progesterona, toda esa cascada va a depender de la información externa que nosotros tenemos. Y si bien es cierto, puedo tener niveles plasmáticos, ¿hasta qué punto están estudiadas estas rutas metabólicas que nos están enseñando cuando vamos a la parte molecular de las claves del proceso de envejecimiento? Entonces, esa paciente que ya se expone a la luz, que nos deshidratamos durante la noche y necesito hidratarme con electrolitos, sodio, potasio, magnesio, y lo primero que hago, voy al refrigerador, abro el refrigerador y recibo una luz LED, que estoy alterando las cascadas hormonales. Luego de la luz LED voy en un vehículo cerrado como una cápsula que tampoco recibe el espectro de la luz. Llego a un edificio inteligente porque soy ejecutiva y trabajo 8 horas frente al computador. Y en ese edificio inteligente solamente hay luz LED. Es decir, la cronodirrupción está tan alterada que por más que dejemos hormonas no hay. Si a esa paciente se le enseña la cronobiología y que podemos trabajar, y por algo tengo puesto en este momento este tipo de lentes, ¿no es cierto? Y podemos trabajar en una oficina muy distinta, con ventanas abiertas, podemos trabajar y llegar a cierto horario y usar, que no es de moda, el bloqueo de la luz azul interior, vamos a tener una respuesta hormonal totalmente distinta. Y como veíamos, esta cascada no solamente la hormona, altera completamente cómo la señal de la retina al hipotálamo con la síntesis de la propia opio-melacortina va a tener una cascada en relación a clivar distintas hormonas. Por tanto, como decía Elida, lo importante es entender el entorno biológico, el entorno metabólico, el entorno de esa paciente para poder llegar a tener una respuesta terapéutica mucho más integradora en la paciente. Están escuchando a muchos médicos muy jóvenes que se inician en la residencia y esta nueva manera de ver la medicina
el climaterio, una forma más amplia, nos permiten, bueno, evaluar esto que estás diciendo, porque no solamente el tratamiento hormonal básico, lo que conocemos todos, sino en qué momento dar. Bueno, yo le quiero dar la palabra a nuestra coordinadora, la doctora Sandra, espectacular, es para volverlo a ver. Quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando que yo dentro del recetario que podamos poner, magnesio, no sé qué, lo que sea, por favor, esto que lo escuche la gente, porque pequeño quiero decir esto, si hay algo difícil de hacerle entender a los pacientes y a todo el mundo, es que si solamente hiciéramos esto de abrir la ventana y pisar el pasto en la mañana, cuánto más fácil sería todas estas cosas. Y cuando uno llega a la hora de decir, ¿por qué tengo el colesterol? ¿Por qué tengo tal cosa? Y vos le decís, por las pantallas y por la luz, nos lo quedan mirando como diciendo, ¿no? Nadie cree demasiado en esto y sin embargo es como el pilar de la salud, me parece a mí. Em, Doc, te quiero hacer una pregunta que hizo la doctora Angélica Rionda y dice, mi pregunta es, si la música o ruido blanco, que creo que así le dicen, que ayuda a dormir, es perjudicial en la noche si genera cronodisrupción. Mucha gente pone música para dormir, se pone algo en los oídos para poder dormir. ¿Qué te parece eso? La respuesta yo creo que va a depender de la plausibilidad biológica y volvemos, el cuerpo se repara en la oscuridad plena. Nuestros genes son cazadores-recolectores. Por más que vivamos en silencio. Si bien es cierto, yo puedo inducir, va a depender de cuál es la causa de esa alteración del sueño y puede que induzca el sueño a través de una música. La pregunta es, ¿a qué hora colocas la música? No es lo mismo colocar esa música en silente entre las 9:30 y las 10:30 de la noche, o a lo mejor colocar esa música entre la 1 y 2 de la mañana que yo necesito un silencio absoluto en mi organismo, ¿no es cierto? Está estudiado lo que veíamos acá en el seminario que tiene que ver con las señales externas en relación a la luz. No me he profundizado y tampoco en la presentación en relación a lo que significa que es un tema muy importante, la temperatura corporal, el ruido ambiental, más allá del tipo de música. Hay otros conceptos plausibles que son las ondas electromagnéticas no nativas que nos estamos exponiendo. Ese es un tema también en lo que significa la medicina preventiva. Por lo tanto, creo que no sé si hay estudios más profundos o no, pero va a depender a qué hora me voy a exponer también a esa música suave ambiental para poder inducir el sueño. Perfecto. Y otra pregunta de la doctora Clelia Magaril, que dice qué opinión le merece el uso de la berberina como inhibidor de la producción de glucosa nocturna antes de la administración de fármacos como la metformina. La berberina es uno de los nutracéuticos que sí ha tenido mayor cantidad de estudios y sabemos la importancia en relación a inhibición de la neoglucogénesis hepática, absorción de carbohidratos o estimulación de AMPK, que es el mayor estudio en relación a la berberina. Y esa berberina, al disminuir AMPK, me está permitiendo entrar en una etapa de reparación o autofagia. Y por lo tanto, muchas veces se da o se indica antes o en el momento que vaya a comer y está muy bien indicado, por ejemplo, antes de un desayuno, va a depender del paciente, o un almuerzo o una cena. Pero esa cena al ritmo biológico, a una cena al ritmo de la luz. No es lo mismo que vaya a tomar o una berberina por una comida a las 0 de la noche o a la 1 de la mañana, alguien que haga trabajo de turno, a tomar esa berberina coherente con esa comida temprano. Por eso yo muchas veces le digo al paciente, mira, si tienes alguna reunión o tienes algún compromiso en la cual existe el jet lag social, más allá del jet lag geográfico, trata de ingerir una comida antes para no exponer a tu insulina, a tu leptina. Sabemos que la insulina se secreta más a la mañana y mucho menos en la tarde.
Entonces sí tiene, como dice la doctora, una coherencia biológica dejar esa berberina en ese momento, pero siempre pensemos en una cena, ojalá 3 horas antes de acostarnos, de dormir en secreción. Y como veíamos, la melatonina ya comienza a partir de las 9:30, 10 de la noche, hacia las 2, 3 de la mañana. Tengo Eh, otra pregunta. ¿Puedo hacer otra pregunta? sí, cómo no. Em, en salud ósea y con tanta historia que tenemos de los protectores solares, yo te quiero preguntar cómo sería la relación de el sol del amanecer con respecto a la preparación de los bloqueadores solares nativos que tenemos como la vitamina D y la melanina con respecto a cómo nos prepara para el sol del mediodía, para que baje la curva de absorción de glucosa, si lo podemos tomar, porque no he visto a nada que se le parezca a eso, y qué relación tiene con el último sol del atardecer. ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo hacemos que nuestra vitamina D como hormona funcione a tope, la nuestra, con respecto al sol? Si tiene algún Bueno, sentido lo que estoy diciendo. sí, no, va a ordenar. Todo ser viviente en la Tierra, desde la planta más simple, desde nuestras mitocondrias, que son bacterias, necesitamos de luz y oscuridad. Necesitamos la exposición completa a la luz. Hoy día tenemos una carencia severa de, vuelvo a repetir, eh, ondas luminosas en rangos mayores, que es el rojo y el infrarrojo. Cuando nosotros nos exponemos al espectro completo del sol, desde en la mañana, rojo, infrarrojo, luego viene el UVA y luego viene el UVB. El UVB que va posiblemente dependiendo de la latitud que nos encontremos entre las 10:30 de la mañana, las 11 hasta las 2, 3 de la tarde, es UVB el que va a ser necesario para la síntesis endógena de nuestra vitamina D. Entonces, el problema no es que el sol cause cáncer. El problema es que hemos abusado de una tremenda energía que es el sol. Y yo no me puedo exponer solamente al UVB si previamente el ideal no me he expuesto al rojo, el infrarrojo y el UVA. La importancia del UVA está extremadamente estudiado, es la síntesis del óxido nítrico, necesario para todo lo que significa la parte cardiovascular o toda la parte del punto de vista de vasodilatación, gran problema a nivel masculino y femenino. Eh, y luego en la tarde nuevamente viene el rojo y el infrarrojo. Nosotros necesitamos el espectro completo, pero el UVB, 20, 15 minutos, vamos entre las 10:30 de la mañana y las 3, 4 de la tarde. También va a depender de nuestra época del año, también va a depender de países que vivimos alejados del Ecuador. Y por eso hoy día también se cuestiona hasta dónde tenemos que suplementar con vitamina D exógena para lograr ciertos niveles o fisiológicamente necesitamos mantener esos niveles a algo menores dependiendo un poco en qué latitud nosotros nos encontramos pensando en la importancia de la salud ósea. Pero hoy día necesitamos el ideal, el espectro completo de la luz. Por eso los países que están más cerca del Ecuador tienen una mayor resiliencia frente a muchos problemas metabólicos que aquellos que nosotros vivimos alejados del Ecuador. Y ahí ya también influye en qué tipo de piel tiene la paciente, si además esa paciente se expone solamente a la luz blanca o LED de la luz azul indoor y no solamente externa. Bueno, doctor, acá tengo una pregunta, ya vamos terminando porque nos corre el tiempo, pero quiero mandar una felicitación de la doctora Pamela Gutiérrez, que también es directora, pertenece a nuestra sociedad y hace medicina ayurveda. Y ella comenta que agradece mucho todo lo que usted ha dicho, porque aparte de eso, ella dice que hace 5.000 años que la medicina ayurveda viene hablando del tiempo, de los del tiempo justamente de todo lo que usted había hablado, de lo que, perdón, de lo que, ahora te tuteo o no te tuteo, bueno, pero lo importante es que estoy muy contenta. Fernando,
Fernando, estoy muy contenta, muy contenta. Escúchame, Fernando, otra cosita. Y una cosa que no quiero, que acá me están comentando por el chat. Las relaciones sociales, el estar contento, el estar buena onda, el estar, que a veces es muy difícil, pero tener una actitud positiva en la vida, también esto, yo veo que hay muchas personas que están muy mal físicamente, sin embargo su actitud positiva hace que esa enfermedad, esa alteración que está teniendo, la sobrelleve de otra manera. Evidentemente somos un todo y la psique humana, las emociones también juegan somos emociones y juega un valor muy importante. Bueno, la medicina cuántica también habla de eso, ¿no? De que todo lo que viste que hay gente que te atrae, gente con la que te llevas bien, gente con la que te sentís bien y que sentís que te suma y gente con la que no te suma. Bueno, eso también tiene mucho que ver, viste que hoy vemos mucha gente, 100 años tienen casi una de nuestras ídolas máximas, Mirta Legrand, hay otra señora de 100 años que maneja, ya tenemos mucha gente longeva, y vemos que esa gente, viste que te dicen, yo quiero llegar bien, quiero llegar, vivir muchos años, pero llegar bien. Y también digo que el tema de la sociabilidad, de estar, de no aislarse, de no aislar a la persona mayor y de no aislarse desde jóvenes, saber que tenemos que tener bueno, una red de amistad, eso también me parece que es importante en longevidad saludable. La verdad que sí, en longevidad saludable hay varias líneas, ¿no es cierto? Y hoy día entendemos que la salud psicológica es extremadamente importante, como también tener un propósito de vida. Tu carrera, tu familia, tus nietos, tener un propósito por el que y esa red de concepción también es importante en tu calidad de vida. Lo que sí se ha visto, y eso es otra línea de investigación, que hoy día en medicina de longevidad saludable se está luchando mucho por lo que se llama correr la pared de la longevidad en salud. Y ahí se conjugan una serie de factores. Y esa serie de factores no solamente depende de tu estilo de vida, sino que también depende de la genética. Hay personas que sí nacen con una genética que podemos discutir si va alguno un 20, un 30, incluso en longevidad se ha hablado a veces de mayor, un 40%, en que favorece. Porque esa persona, por más amistosa, amigable y propósito de vida que tenga, pero si además es una serie de enfermedades metabólicas que tenga, sí, me va a ayudar, pero no voy a empujar la pared de la longevidad. Hoy día se ha visto que estamos llegando, por ejemplo, en Japón, promedio a lo mejor 90, 91 años, países como Chile con una natalidad bajísima, ya no nacen niños, tenemos más perros y gatos, y entre comillas, llegamos a los 82, 83 años. Y la pregunta es eso, todos queremos llegar en salud, pero en esa línea es la investigación de la medicina de longevidad saludable, muy discutido, a veces todos estos conceptos de las zonas azules que nos dan una cosa idílica, donde qué lástima que no nacemos, porque pareciera que si nacemos en Vilcabamba vamos a vivir más, y no es así. Es decir, tenemos que entender, si nosotros diagnosticamos clínicamente una enfermedad a tiempo, como la enfermedad cardiovascular, si hacemos una terapia equilibrada y hormonal adecuada, si además tenemos centros de diagnóstico precoz, si además vivimos en una ciudad que nos puede dar rápidamente una ayuda si ese paciente tiene una emergencia, ese paciente va a vivir más. Es decir, aquí hay una parte social y económica muy importante para la longevidad. Eso no quita que la parte de la sociabilidad, el propósito de vida, nos van a ayudar a caminar en este proceso. Pero se ha visto que no es suficiente para empujar la pared de la longevidad, es decir, vivir más tiempo. Todavía estamos, por más países desarrollados, viviendo, y eso es lo que quiere la medicina longevidad y cómo lograrlo. Muchas pacientes, recibo por ejemplo con cáncer de mama, una paciente con mucha buena voluntad, con mucho humor, realmente con energía, con positividad, esa paciente lo transita muchísimo mejor que una paciente que se tira, que no quiere saber nada. Bueno, no quiero hacerlo porque la verdad tengo millones de preguntas que hacerte, la verdad es que esto da para muchísimo más. No tengo más que felicitarte porque la verdad es que nos quedamos, mira, el chat de nuestra sociedad en general.
arde. Pero igual, esta charla quiero comentarles, queda grabada, el doctor ya puso sus redes, pueden hacerle las preguntas que consideren necesarias. Sandrita, ¿vos querés decir algo más? Sandra. Sí, yo creo que transitar este camino de ir por la salud, más que de solo curar enfermedades a los médicos, eh, es maravilloso porque es otra cosa. Como dice Fernando, por un lado, nosotros mantener la salud y por el otro lado, que el sistema médico, cuando lo necesitamos desde el punto de vista de farmacología o de urgencias, esté para responder, creo que es fundamental. Ahora, enseñarle a nuestros pacientes todas las armas que nuestro cuerpo y la naturaleza nos da para que sigamos transitando caminos de lo más saludable posible, aunque a nosotros se nos ha ocurrido que tenemos que vivir muchísimos años y la verdad es que la naturaleza no necesariamente está programada para tal. Bueno, vamos a tener que hacer muchas cosas, hacernos cargo como personas y aprender a que vamos a tener que volver a desaprender muchas cosas que hemos aprendido durante toda esta vida, no sé si estoy haciendo mucho lío, para basarnos en cosas simples, duplicables, saludables. Así que, Fernando, siempre escucharte, tenerte como amigo, es hermoso, es una maravilla. Ojalá que todos hayan disfrutado lo que disfrutamos nosotros acá hoy. Y te quiero agradecer por estar acá. Sos un doctor muy ocupado, sos un doctor muy, ¿cómo decirte? Un médico que trabaja muchísimo y que está en muchos lugares a la par de la longevidad saludable. Sos un referente para mí. Aprendo siempre, siempre, siempre. Así que muchísimas gracias y a Ama haberme permitido invitar a Fernando. Para mí es un honor y una gran responsabilidad. Un lujo de webinar. Gracias, Roberto. Gracias, No. Sandra. La verdad es que nos quedamos maravillados y siguen las preguntas, siguen las preguntas. Les vuelvo a repetir, queda subido, queda grabado en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, vuelvan a escucharlo, hagan las preguntas que consideren necesarias. Y yo los quiero invitar a nuestro congreso del 5 al 7 de noviembre en Córdoba capital, en el Hotel Ex Sheraton de Córdoba, a nuestro Congreso Internacional AMA 2026. Todos estos temas, somos una sociedad muy amplia, tenemos muchísimo. Aquí tienen, se llama ahora Hotel Quinto Centenario, pero es el Hotel Ex Sheraton. Del 5 al 7 de noviembre los esperamos. Estos temas y muchos más van a ser tocados en nuestro congreso. AMA es una sociedad que tiene una visión muy amplia, no solamente nos ocupamos de lo tradicional, sino que abrimos nuestra mente, nuestra cabeza a todo lo que hoy, por ejemplo, estuve expuesto con el doctor Fernando, porque realmente esto fue maravilloso. Así que no me queda más que agradecerle a todos los que estuvieron conectados, a los que no estuvieron conectados, escúchenlo porque realmente van a aprender mucho, aprendo mucho, aprendemos todos los días mucho y bueno, en definitiva, ese es nuestro rol de médicos, seguir aprendiendo y nunca, nunca bajar los brazos, ¿eh? Vamos por la calidad de vida, vamos por una longevidad saludable, vamos por AMA 2026, Congreso Córdoba 5 al 7 de noviembre. Los esperamos. Chau, chau. ¿Podemos hacer que se nos cierre este webinar el doctor con un saludo y dándonos Obvio, un cierre obvio. final? Vamos, Fernando, todo tuyo. todo tuyo. Bueno, agradecer profundamente a la Asociación Argentina de Menopausia, Sandra, el cariño que mutuamente nos tenemos, haber conocido hoy día a Élida, y dar las gracias porque dar a conocer esta nueva mirada no es ni mejor ni peor, simplemente es amplificar lo que hacemos, por qué lo hacemos y con evidencia detrás de ello. Es muy grato poder como hacerlo y gracias por dar esta también oportunidad de expandir esta mirada más integral y circadiana. Así que esperamos vernos más adelante y feliz
de cooperar con esa misión que ustedes tienen de entender al paciente de una mirada, no solo la ginecología, sino que esa mirada integral de que la persona somos únicos, irrepetibles y que tenemos que escucharlo. La clínica es básica y el paciente queda muy agradecido. Muchas gracias y bueno, hasta el próximo webinar y ojalá puedas venir. Te esperamos. Gracias, saludos a Chao, todos. gracias. Chao, gracias.